En esta lección, utilizaremos la calculadora gráfica gratuita en línea, enlace a continuación. Para graficar una función, ajuste la ventana y complete una tabla de valores. La siguiente calculadora gráfica utiliza la notación de función. Dejemos que la primera función sea f de x. Y la segunda función iso g de x. Y ahora vamos a la calculadora e ingrese nuestras funciones. Observe por defecto, ya hay ecuaciones para f de x y g de x. Tendremos que cambiar esto. Así que vamos adelante y despejemos f de x. E ingrese f de x es igual a 0.25, abra el paréntesis x menos 3, cierre el paréntesis. Para ingresar el exponente de 2, hacemos clic en mayús 6 para la clave de exponente de caracteres. Y luego ingresamos el exponente de 2 y luego tenemos menos 5. Y ahora ingresemos g de x o g de x es igual a un décimo negativo, x al segundo más 5. Y ahora hacemos clic en trazar gráficos, y observamos cómo los gráficos tienen ambas funciones aquí arriba a la derecha. Pero necesitamos ajustar la ventana para una mejor vista. Y hay varias maneras de hacer esto, una es alejar y acercar usando el signo más o menos en la esquina inferior derecha del gráfico. Al notar que si hacemos clic en menos 2 veces, tenemos una vista mucho mejor de ambos gráficos. Así que adelante y usa esta ventana. Pero también queremos señalar que podemos mover el gráfico de izquierda a derecha hacia arriba y hacia abajo, usando estas flechas en la esquina inferior derecha. Otra forma de ajustar la ventana es usar manualmente la opción de ventana en la esquina superior izquierda aquí. Observe que cuando nos alejamos, la ventana no cambió aquí. Hacemos clic en actualizar. Observe cómo vuelve a la ventana original. Entonces, si quisiéramos la ventana que teníamos, cuando alejáramos, tendríamos que cambiar el intervalo para el eje X de 8 negativo a 8 positivo y lo mismo para el eje Y. Hacemos clic en actualizar. Vuelve a la ventana que teníamos anteriormente. Y ahora completemos una tabla de valores para ambas funciones. Y también hay un par de formas de hacerlo. Si volvemos a nuestra pregunta, observe cómo los valores de X son negativos 2, 0, 2 y 4. Volviendo al gráfico, hacemos clic en la tabla. Primero, muestremos una tabla completa utilizando la función automática, que llena una tabla automáticamente. Primero seleccionamos el valor inicial de x, que en nuestro caso tendría que ser negativo 2 tapa. El paso es el aumento de x en cada fila porque nuestros valores de x son negativos 2, 0, 2 y 4. Cambiaremos el paso 2 y luego haremos clic en ir, y observe cómo esto llena la tabla para ambas funciones, comenzando una x es igual a 2, y aumentando x en 2 en cada fila. La otra opción que recrea la tabla, no le gustará la opción preguntar. Y luego haga clic en ir. Esto nos permite ingresar cualquier valor de x que deseamos. Entonces, por ejemplo, podríamos entrar, negativo 2 pestañas, 0 pestañas, 2 pestañas, 4 pestañas y obtener solo los valores de la tabla que se nos pide encontrar. Sigamos, y usemos esta tabla y completemos las dos tablas de valores. Y también demos los otros pares en forma de x, y. Y hagamos lo mismo para la segunda ecuación o g de x. Así como los otros pares. Espero que hayas encontrado esto útil.